19 de septiembre de 1985, 7 de la mañana con 19 minutos. La vida en el entonces Distrito Federal transcurría con normalidad. Era jueves, el 19 de septiembre. El domingo subsecuente, el domingo 22 de septiembre, iba a ser el maratón de la Ciudad de México. Entonces yo estaba inscrito en el maratón, en esa época corría todos los días. Y junto con un amigo del Michoacán quedamos de vernos en el jardín que separaba el edificio Nuevo León del Yucatán, donde yo vivía. Entonces estaba esperando a mi amigo haciendo calentamiento cuando empezó el temblor. Dije, bueno, va a pasar en un momento, pero en lugar de ir pasando se sentía más recio. Y pues en unos momentos pues te exaltas mucho como cualquier persona. Y pues empieza a entrar el temor. Los jóvenes comenzaban sus jornadas escolares, mientras los trabajadores y oficinistas se alistaban para llegar a sus centros de trabajo. Muchos veían paredes o pisos enteros venirse abajo. Fue entonces que volteé y vi la imagen del Nuevo León cayéndose y pues era algo que yo no creía que estaba pasando. Yo pensé que estaba alucinando, dije no puede ser, eso no es posible, pero sí era posible. Lo vivimos pues tremendo. Yo trabajaba de fotoperiodista en la jornada. Iba a recoger a mi hija para llevarla a la escuela, me agarró el temblor en el viaducto y de ahí para todos 3 meses trabajé 18 horas diarias en el temblor. Desde ese momento y diario dándole durísimo, todos los reporteros gráficos pues teníamos mucha chamba, había mucha destrucción. Me trato de parar y pues se sentía más fuerte, no se podía uno ni parar. Como sea, pues te vas deteniendo y me asomo por la ventana y una de mis impresiones fue de que los carros que estaban estacionados enfrente de la casa, se veía que estuvieran como chocando las defensas. Era un terremoto de 8.1 grados con epicentro en las costas de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. La placa de Cocos, que es la que nos está produciendo los sismos más importantes en el país. Entonces el área que se rompió en un solo golpe, a kilómetros por segundo se rompe eso, generó una explosión ahí abajo y eso genera pues esas ondas que van a transmitirse hasta bueno, en San Luis Potosí lo sintieron, en Guanajuato, en Querétaro. Nosotros estábamos en un 6º piso y al llegar a la escalera yo alcancé a bajar, si mal no recuerdo, 2, 3 escalones y de repente vi hacia abajo y vi que, pues uno ve hacia abajo como que si se estuviera desmoronando. Entonces regresé, di la vuelta y en ese momento todo se oscureció completamente. Se levantó una nube de polvo, se hizo un silencio abrumador, nada se escuchaba y ese silencio fue roto por los gritos de los sobrevivientes pidiendo auxilio y entonces pues me caí en cuenta que era real lo que estaba viendo y que efectivamente se había caído el edificio y bueno, había sobrevivientes que había que rescatar. Yo estaba haciendo mi servicio social en Xochimilco, me estaba preparando, de hecho ya estaba en la parada del transporte para retirarme a Xochimilco cuando empezó a temblar. Tomé el transporte, me fui, cuando llegué a Xochimilco escuché que se habían caído varios edificios, entre ellos el SCOP, que es por donde tiene su casa, y lo que primero que hice fue regresarme. Estábamos en el comedor de la Cruz Roja cuando empezó el sismo, continuamos desayunando cuando de repente nos convocan al área de ambulancias y salimos a ambulancias y la primera cosa que nos dijeron es que había un edificio derrumbado en Tlatelolco. Fue la primera noticia que recibimos. No había teléfonos, no había radio, no había comunicación alguna, por lo que el jefe de guardia nos mandó salir con nuestras ambulancias hacia el área de Tlatelolco sin especificar a qué zona salíamos. Debido a las condiciones del subsuelo del Valle de México, se vieron seriamente afectados principalmente colonias de las entonces delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco. Fue porque el terreno es blando, y tenemos aquí una zona que le llaman de transición hacia el poniente. Ahí la Sierra de las Cruces es de roca o de material muy consolidado, ¿no? Mientras que el lago
sobre el que está asentada la ciudad, pues es muy blando. Entonces el problema fue que la frecuencia en la que el sismo vibró con mayor aceleración, oscilaron tanto que se vinieron, no aguantaron ese tipo de aceleraciones locales debido a esa concentración de la energía de las ondas superficiales, ¿no? Que son las que destruyeron buena parte de la Ciudad de México. Como si no hubiera sido suficiente, la siguiente noche se registró una réplica de magnitud 7.6, que terminó de derrumbar muchas estructuras dañadas por el evento principal. Y empezó otra vez a temblar y pues todo se vino abajo, todo lo de la residencia y de la gineco, todo lo que se estaba poniendo como para sostener algunas losas, se vinieron abajo. Y nuevamente incluso algunos compañeros quedaron atrapados. Afortunadamente pudieron rescatarlos inmediatamente. Devastó a una ciudad que enfrentó una de las peores tragedias de su historia. Pero el colapso más profundo no fue el de los edificios, sino el de un sistema. Miguel de la Madrid era un hombre que estaba muy afectado por el espectáculo del derrumbe. Llegaba y se veía de veras con los ojos abiertos así del espanto, y sí se veía que bueno, era su ciudad, su país que estaba destruyendo, que era un montonal de piedras, ¿no? Entonces quizá él reaccionó tardíamente por el impacto que le causó la destrucción. Y seguí caminando y cuando vi que no había residencia ni gineco, fue algo espantoso porque dije, no, sí, fue una bomba, esto no fue un temblor, fue una bomba porque destrozado todo esto. No sabíamos identificar qué era lo que había pasado. Lo que hice fue regresarme a mi casa, me puse mi uniforme de Cruz Roja y empezamos a investigar dónde había caído edificios. Lo que hicimos fue evaluar rápidamente, ayudar a la gente de los edificios que estaban bien, sacar a la gente lo más que se pudiera y ver que no hubiera atrapados. Tras las primeras horas de desconcierto, la sociedad no esperó. De la nada, sin convocatoria ni líder, surgieron ejércitos de ciudadanos en los primeros momentos críticos. Fueron de mucha angustia porque había gente viva y teníamos que encontrar primero pues dónde estaban y después ir viendo cómo rescatarlos, pero no teníamos nada. Mis compañeros todos estábamos llorando. Había momentos en que ya las lágrimas parecía que teníamos aquí residuos de cemento, no sé, porque nos limpiábamos y las lágrimas con los restos de todo lo que se había caído. Sale toda la gente y pues empiezan, no, que aquí quedó. Y los conocidos vas y empiezan por eso. Los primeros que llegan son los vecinos o los que van pasando. Y sí, empezamos a juntarnos y que la señora no sé qué, y empiezas a ayudar, ¿sí? El mexicano es de esa forma, sí, es empático para poder ayudar. Rápido se puede uno contactar para el trabajo. Ahora sí que como Dios nos dio a entender, tratando de evitar que los escombros de arriba cayeran encima de posibles víctimas que estuvieran abajo. Y lo que a mí me llamó la atención fue que no llegaban ambulancias. Yo les decía a los vecinos, por favor, háblenle a la Cruz Roja, háblenle a la Cruz Verde. Me decían, ya hablamos, ¿y por qué no llegan? Jóvenes universitarios, oficinistas, amas de casa, todos cubiertos de polvo, comenzaron con los trabajos de búsqueda y rescate de sobrevivientes. Fuimos al CONALEP, al edificio del Regis y a Salinas y Roche. Se cayeron el Superleche y de ahí nos fuimos a Tlatelolco. Ante la devastación, comenzaron a formarse cadenas humanas, hombres y mujeres que sin casco ni herramientas pasaban escombros de mano en mano. Se fueron incorporando más vecinos tanto de Tlatelolco como de las colonias periféricas a Tlatelolco en la tarea de rescate y pues todos estábamos buscando rescatar al mayor número de gente posible. Éramos pocas las ambulancias realmente que estábamos trabajando, dado que había muchos derrumbes por toda la ciudad, ¿no? Fue sorprendente, a mí me impactó mucho porque
No esperé ver la ciudad tan destruida como en ese año. Sin saberlo, la sociedad civil se descubrió a sí misma. Fue el poder de los sin poder, la organización de los desorganizados. Yo estuve allí debajo como 3 horas. Después sacaron a José Luis. A mí me sacaron, me acuerdo que me van jalando y que fue Abel Franco, ¿sí? Y me llevaron a neurología, ¿sí? Ahí es en donde me empezaron a ver y a atender, a hacer, y yo les decía, vayan por José Luis, saquen a José Luis, saquen a José Luis, porque yo estaba preocupado por él también. La verdad, eso fue impresionante cuando empezaron a ver que había más niños. Creo que fueron 5 o 6 niños los que rescataron. La nube de polvo y el silencio, no sé cuánto tiempo durarían así, pero pongamos que unos 5 minutos. Y después empezamos a entrar a rescatar sobrevivientes, de modo que los primeros sobrevivientes que rescatamos deben haber sido alrededor de entre 7:25 y 7:30 de la mañana. O sea, fue inmediato. No podíamos esperar a que llegaran los cuerpos de auxilio, la Cruz Roja, la Cruz Verde, los bomberos, porque estábamos oyendo sus gritos y entonces era algo que nos impelía, por lo menos a mí, a actuar, ¿no? A sentarme a esperar. A mí me tocó ver los postes de luz, ¿sí? Sumidos, nada más se veía lo de arriba con los cables, los transformadores en la banqueta, pero todo sumido. Y dices, no, sí estuvo fuerte. Cuando se escuchan las voces es cuando uno dice, algo pasó primero, y pues algo nos va a pasar porque uno no se puede mover. Si se puede uno mover, sabe uno muy bien que le puede uno doler algo. Y si mueve uno algo, dice uno, ¿por qué siento esto? ¿No? O sea, no se vaya a caer más. Porque sí se da uno cuenta de que algo cayó encima, pero no da uno magnitud de que se haya colapsado un edificio de 7 pisos. La solidaridad inicial pronto se transformó en organización. La gente que había rescatado cuerpos sin saberlo, ahora rescataba sus derechos, porque si no se unían, el gobierno los ignoraría para siempre. El sismo del 85 sí fue un parteaguas en la vida de muchos mexicanos. En el terremoto, para variar o para no cambiar la teoría, la gente del pueblo fue la que más se movió, más ayudó, porque era la que está más acostumbrada a resolver de inmediato problemas que tienen que ver con la soledad y con la pobreza. El pueblo se apropió de la narrativa y de la solución. Como no teníamos comunicación ni nada, la opción que yo tomé, dada la experiencia que tenía como operador, era llegar al hospital Rubén Niñero, que era el más cercano. Ahí llegué con todos mis pacientes. Aunque a pesar de haber llegado ahí al hospital Rubén Niñero, me dijo el médico, ya no traigas pacientes porque ya tenemos muchos pacientes aquí. Y entonces ellos tenían un radio de transistores con pilas y estaban escuchando las noticias. Entonces empecé a escuchar las noticias, en ese momento empecé a darme cuenta que no era solo Tlatelolco, que había grandes partes de la ciudad, sobre todo en la zona centro, que estaban dañadas por el terremoto, que estaban afectadas y que había obras de rescate en otras partes de la ciudad. Así fue como me di cuenta. En Tlatelolco, en la colonia Roma, en la Doctores, en el centro. Obviamente se organizaron centros de acopio para recibir ayuda humanitaria y distribuirse en los campamentos. La gente común hacía el trabajo que le correspondía a un Estado ausente que daba indicaciones erráticas. Posteriormente llegaron los soldados, entraron con armas porque decían que estaban robando el servicio de quirófano. Y les decíamos que ahí no era el quirófano central, que el quirófano central estaba exactamente atrás de nosotros, ¿no? Ahorita. Y llegaron ya los soldados a decirnos que íbamos a tener que evacuar el servicio. Pero seguían llegando los médicos y no podíamos dejarlos. Uno puede hablar,
pero uno escucha también otras personas que se escuchan como en otro espacio, pero es escucharlo como apagado el sonido. Hay quien asegura que el sismo del 85 fue el acta de nacimiento de la sociedad civil moderna en México. Yo vi incluso señoras de las lomas que iban con su chofer a llevar grandes, enormes cazuelas de arroz, cazuelas de comida, tortillas. Unió muchísimo a la Ciudad de México, unió a las colonias de los ricos con las colonias de los pobres. Al menos eso pasó entre las mujeres. Venían personas de otras partes, nos venían a dar de comer, porque no había, a los pacientes que estaban ahí, no había que darles. Y por las rejas nos pasaban agua, nos pasaban comida, los mismos vecinos de aquí, para darle a los residentes que estaban en ese momento, porque les estábamos dando suero, porque no había otra cosa. Dejando más de 8,000 víctimas mortales, terminó la idea de una ciudadanía pasiva. Mucha gente llegaba, una señora de salón de belleza, y decía, pues yo nunca en mi vida había ido a Tepito, no sabía que existía. Entonces descubrían barrios que antes ignoraban. Sin herramientas ni maquinaria, hombres y mujeres de todas las edades removieron escombros, rescataron víctimas y dieron cobijo a los sobrevivientes. Aquí cruzando la avenida Reforma, ya sobre la colonia Ampliación Morelos, estaba y está el DIF República Española. Entonces ahí se acondicionó un salón grande que estaba en su planta baja como depósito temporal de cadáveres, con una morgue improvisada. Entonces, como a la 1 de la tarde que llevamos un cuerpo para allá, pedí, bueno, estaban haciendo unas tortas de plátano que me compartieron. En ese momento me di cuenta que no había desayunado, que no tenía ni un vaso de agua en el estómago. Entonces me invitaron a una torta de plátano que fue la más sabrosa que he comido en mi vida. Y me senté a descansar mientras comía la torta. Los periódicos de la época capturaron la magnitud de la tragedia, pero también la fuerza de la ciudadanía. Un día me mandaban al aeropuerto a recibir la ayuda internacional y yo decía, pues, la ciudad está destruida, ¿por qué no me voy a tomar eso? No, vete a tomar a los perros que van a venir a ayudar. Y pues ni modo, pues entonces no estuve en todos los lugares que hubiera querido. Fue el evento en el que la ciudadanía descubrió que no necesitaba al gobierno para organizarse. Y más importante aún, descubrió o entendió que podía exigirle y fiscalizarlo. La solidaridad ciudadana no terminó con los rescates. Por un lado, evidenció las carencias laborales de diversos sectores, como el de las costureras que laboraban en San Antonio Abad. No nomás fueron los problemas de los diferentes puntos donde se derrumbaron los edificios y murieron gentes, se salió a la luz el problema de las costureras que estaban hacinadas en edificios sobrecargados de maquinaria, de telas, todo muy pesado y además explotadísimas, ¿no? Toda la zona de Izazaga y toda esa zona del centro que están todas las fábricas de ropa. El apoyo a las costureras duró pues 1 año, 2 años, 3 años después y desde luego ya no se volvieron a poner hasta arriba los talleres y las maquinarias pesadas, hasta arriba de un edificio, sino que ya se fue construyendo lo destruido pensando más en la gente que finalmente en las ganancias. Tenían ahí a las costureras en calidad de esclavas casi, con horarios hasta 3 turnos diferentes, y cuando se viene el temblor pues se caen esos edificios, ceden ante el peso de la maquinaria, de las telas, y se ve y bueno, pues fue una de las consecuencias, un signo que mostró el temblor, y que qué bueno, ¿no? Porque se hicieron el sindicato de costureras, mejores condiciones, no sé hasta qué punto lo lograron, hasta qué punto avanzaron en eso, pero fue importante, ¿no? Porque ahí lo que menos se respetaba era el ser humano. Las mujeres costureras, por ejemplo,
para ir al baño tenían determinado tiempo, determinado número de minutos y cosas así, y las condiciones laborales sí cambiaron. Gracias también a una costurera que sabía rete bien hablar, comunicarse con los demás, que se llamó Evangelina Corona, y otras que siguieron su camino. Por otro lado, evidentemente afloró una demanda en extremo urgente, la vivienda para cerca de 250,000 personas que quedaron sin hogar. De hecho, desde el 19 de septiembre empezaron a hacerse campamentos en las afueras de los predios afectados, y en el caso de Tlatelolco se pusieron campamentos del 19 y 20 de septiembre, empezando en el propio 19, en la zona del Jardín de Santiago Tlatelolco, de la Plaza de las Tres Culturas. Paradójicamente, la zona arqueológica del Tlatelolco antiguo recibió a las tlatelolcas de hoy, con campamentos que se instalaron ahí en la zona arqueológica. La pérdida masiva de vivienda generó una situación de la cual, si bien no existían antecedentes, tenía que generarse una respuesta rápida y a gran escala. Lo que empezamos a hacer fue asambleas. El día 20 hicimos la primera asamblea aquí en el cuadro de juegos entre el Yucatán, el Michoacán, Baja California y Guerrero. El 21 empezamos a darle forma a un pliego petitorio. El 22 hicimos una asamblea en la Plaza de las Tres Culturas para tener ya un espacio más amplio. El 23 de septiembre en la Plaza de las Tres Culturas, en una asamblea, aprobamos el pliego petitorio hacia las autoridades del gobierno federal, y ese fue el inicio de la lucha por la reconstrucción. Así nació la Coordinadora Única de Damnificados, un movimiento social sin precedentes que unió a vecinos para demandar vivienda digna y justicia. Fue una lucha dura, difícil, con momentos muy álgidos, y finalmente en mayo de 86, el 15 de mayo si mal no recuerdo, firmamos en la CEDUE dos importantes convenios: el convenio de concertación democrática para la reconstrucción de la Ciudad de México y el convenio de concertación para la reconstrucción democrática de Tlatelolco. Eso dio la pauta, en el caso de Tlatelolco, a la posterior creación del programa de reconstrucción de Nonualco Tlatelolco, y en el caso de la ciudad, a la creación del organismo de renovación habitacional popular, y más adelante el de fase 2 para poder ampliar su beneficio a más familias de afectados. La cultura popular mexicana transformó el dolor en un recordatorio de que juntos podemos reconstruir. El sismo del 85 fue un parteaguas para la misma institución, porque se generaron otros programas de atención a la población que no estaban estrechamente relacionados con la actividad tradicional de las ambulancias o los servicios de salud médicos. Sí, por ejemplo, en el sismo surgió el programa de apoyo psicosocial, surgió el programa de rehabilitación y prótesis, por ejemplo, que fue un programa precisamente para aquellas personas que resultaban amputadas de alguna pierna, brazo, se le pudiera nuevamente tener esta prótesis que le pueda ayudar a mejorar su vida, y también se le daba tratamiento psicológico. Por ejemplo, rehabilitación y prótesis salió en esa misma época. La donación voluntaria de sangre, también el programa de sangre se fortaleció. Surgiendo a partir de eso lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Protección Civil. Sí, fue un evento bastante catastrófico, podríamos decirlo en ese sentido. Miles de personas fallecieron, y creo que justamente en los 80s había apenas una conciencia de protección civil, y el que las autoridades locales como policía o ejército no se dieran abasto para una catástrofe de esta magnitud nos ayudó a darnos cuenta que necesitábamos más grupos de rescate. Hay que recordar que en el 85 no existía el Sistema Nacional de Protección Civil que tenemos a la fecha, y que fue precisamente ese sismo el que va a detonar que se cree este gran sistema que actualmente tenemos, y la Cruz Roja va a participar inicialmente en la formación de estos sistemas. Han pasado 40 años desde aquel 19 de septiembre de 1985. La Ciudad de México se transformó, no solo en su paisaje urbano, sino en su espíritu.
pero también nos recuerda que la prevención y la organización son tareas continuas. Estos simulacros que actualmente se hacen, el alertamiento sísmico, o sea, todo esto que ya conocemos o que las nuevas generaciones han conocido en los últimos años, son producto precisamente de ese sismo y de las lecciones que nos dejó a los mexicanos el sismo del 85. Cuando ves que entra la luz, también va cambiando la de esta, porque estás a oscuras. Si entra la luz, por eso lo digo, la luz de día, dices, ya hay algo que avisora de que pues esto va a cambiar para mejor, aunque no sabes lo que pueda pasar cuando sales. Doy gracias a Dios que estoy aquí, que estoy viva.